pasar a la enseñanza de esta mañana. Ya de continuo hemos estado revisando el libro de Mateo y revisamos grandes aspectos, grandes enseñanzas que Jesús nos dio a todos nosotros. Pero hoy nos acercamos al capítulo 8, versículo 23 al 27, donde Jesús entra a la barca. Voy a leer la historia de este acontecimiento. Jesús en la barca con sus discípulos. Vamos a ver Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27, lo vamos a leer. Dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Sabemos que el contexto de esta enseñanza o de esta historia es cuando Jesús subió al monte, dio las enseñanzas, el sermón del monte famoso. Jesús baja del monte, le seguían las multitudes y empieza a obrar de una manera maravillosa, haciendo milagros, sanando a los enfermos, a los oprimidos por el diablo. Vemos también cómo algunos mostraron intenciones incorrectas para seguir a Jesús, pero en esta parte vemos cómo Jesús se aparta en una barca con sus discípulos, y en esta historia se levanta una tormenta en el mar. Y quiero decirles que esta tormenta o las tormentas en el mar son completamente peligrosas, son destructivas. Cuando se levanta una tormenta en el mar, estamos hablando de olas gigantes que a veces llegan a medir de 14 hasta 40 metros. Hablamos de una tempestad donde cualquiera embarcación que se encuentre en ese mar destructivo y en esa tormenta donde está lloviendo, donde está levantando olas, donde todo lo que pasa sobre el mar destruye. Estamos hablando de que embarcaciones se voltean, la gente no puede nadar, se ahoga. Son destructivas las tormentas. Las tormentas son completamente destructivas. Pero también, si queremos nosotros aplicar esta enseñanza a nuestras vidas y a la vida de un cristiano, no solamente se refiere a las tormentas que pueden existir en el mar. Existen tormentas en la vida de las personas, las cuales son igual de destructivas. O sea, pueden venir tormentas a nuestra propia vida que pueden ahogarnos, que pueden intentar destruirnos y que pueden hacernos pedazos. El mar de Galilea, donde se encontraba Jesús en esta embarcación con sus discípulos, es uno de los 3 lagos que desembocan en el río Jordán. Y este lugar donde estaba Jesús es conocido también como el mar de Tiberíades, y lago también de Genesaret. Ese lago de Galilea era famoso también por sus tempestades, porque de un momento a otro se producían unas grandes tempestades en ese lugar y sorprendían y aterraban a las personas y a las embarcaciones en esos lugares. En esta historia vemos cómo Jesús, nuestro Salvador, va en ese lago junto con sus discípulos, y vemos también que antes de subir a esa embarcación ya Jesús había mostrado que tenía autoridad, había sanado a leprosos, había echado fuera a endemoniados, había mostrado ciertos milagros. Pero en esta historia vemos algo más en particular, que no solamente hacía ese tipo de milagros, sino que también tenía autoridad sobre la naturaleza, y que la misma naturaleza estaba sujeta a Cristo, porque nosotros sabemos que Cristo es nuestro Señor y es Dios y es el amo absoluto de todas las cosas. Cuando comparamos esta narración de Jesús en este lago y en esta historia, vemos también que lo mencionan 3 evangelios: Mateo, Marcos y Lucas mencionan esta historia. Y si en esta historia siempre encontramos, o casi siempre encontramos, que la narración que Marcos da
es más breve que la que da Mateo y que la que da Lucas. Es más breve la que da Marcos. Y podemos nosotros notar que Marcos nos ha dejado algunos detalles muy particulares de esta historia, muy diferente a los otros evangelios. Muchos eruditos, al estudiar Marcos, ellos piensan que Marcos, al haber sido un discípulo de Pedro, tenía una narrativa más directa de este suceso, porque Pedro lo había vivido. O sea, Pedro fue uno de los discípulos que iba en esa embarcación. Y Marcos, al haber sido un discípulo directo de Pedro, había como que tenido directamente la historia de lo que realmente había sucedido en esa embarcación. Entonces, los eruditos entienden que Marcos, pues de alguna manera, al haber sido testigo Pedro, ocular de lo que había sucedido, bueno, tenía un acercamiento más real a esta historia. Ok, la tormenta, primeramente, estaba azotando con toda su fuerza a esta embarcación, y esta embarcación realmente empezó a hundirse. Había dos cosas que tenemos que considerar en esta tormenta. La primera, la tormenta que azotaba hacia ese barco era un azote desde afuera. O sea, venían las olas y pegaban en la embarcación. Venían las olas y se levantaban y pegaban contra aquella embarcación. La tormenta estaba pegando por fuera hacia esa embarcación. Ok, nosotros al entender esto podemos ver en primer punto es que los problemas que hay afuera y las tempestades que quieren golpear nuestra vida pueden venir desde afuera. Esos golpes continuos pueden venir desde afuera. Y las circunstancias pueden venir desde afuera golpeando una vez y otra vez y otra vez hacia nuestra embarcación. Son los problemas y las adversidades que continuamente atacan nuestra vida. A veces en la vida, los seres humanos pasamos por circunstancias difíciles, como lo puede ser el trabajo, también puede ser la familia, pueden ser circunstancias a nuestro alrededor que empiezan a golpear nuestra propia embarcación, nuestra propia vida, azotándola y queriéndola hacer pedazos. Pero algo que también, la segunda parte que podemos nosotros entender que puede venir dentro de la tormenta, es cuando el agua ya se metió al barco. O sea, ya no solamente son los golpes fuera de la embarcación, y entendemos otra cosa, que cuando el agua empieza a entrar a la vida o a la barca que está siendo azotado por una tormenta, no pasa otra cosa más que se hunde. Se hunde. Se hunde. Por eso es una gran enseñanza. Cuando las olas están pegando, están por fuera, la barca sigue y continúa. Porque el agua no ha entrado. Porque lo que mantiene a flote esa embarcación es el aire que está dentro de esa barca. Pero cuando el agua empieza a entrar dentro de la barca, ya sea por un orificio, por un golpe que se dio en una piedra, o porque el agua ya está entrando en la embarcación, entonces sí hay un segundo problema. Ya no solamente están los azotes de afuera, sino que ya el problema vino hacia adentro. Y quiero decirte que así también lo podemos ver en nuestra vida. Porque una cosa es lo que venga por fuera y nos golpee, pero otra cosa es cuando el pecado empieza a entrar en nuestra vida. Cuando el pecado empieza a surgir en nuestra vida, entonces el problema ya no es de afuera, sino que también es de adentro, de nuestro corazón. Y es ahí donde nuestra vida puede hundirse. Hay cosas muy importantes que considerar de esta enseñanza. Por ejemplo, la paz de nuestro Señor Jesús. La paz de nuestro Señor Jesús. Cuando Jesús estaba en la barca, estaba cansado y se había quedado dormido Jesús. Y mientras él estaba cansado y dormido en esa barca, los discípulos estaban preocupados. Nosotros entendemos algo: Jesús era Dios 100%, pero también 100% era hombre. Y como hombre se cansaba, como hombre se agotaba, y él experimentó ese cansancio físico. Pero en medio de ese cansancio, Jesús tenía paz. Jesús tenía paz, y nos deja aquí unos grandes ejemplos. El hecho de que Jesús estuviera dormido en medio de la tormenta tan fuerte
sugiere que Jesucristo, siendo hombre, tenía una confianza en Dios plena. O sea, estaban los golpes fuertísimos sobre la barca y Jesús estaba dormido. Yo creo que si no tenemos paz para con Dios, cuando vienen los problemas y las dificultades de fuera, nos empezamos a agobiar. Pero Jesús tenía paz para con Dios. A pesar de que venían las dificultades y los problemas, tenía para con Dios, paz para con Dios. Y él podía estar descansando, podía estar durmiendo. Él no creas que él no estaba preocupado por sus discípulos. Él sabía que la barca no se iba a hundir, que Dios iba a proteger esa barca. Y este es un ejemplo que nosotros debemos de tener confianza en Dios. Veamos el Salmo, capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice? Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. Hermanos, en medio de un problema tan fuerte, dice aquí David en este salmo: yo me acosté y dormí y desperté. Yo me acosté y dormí y desperté. Porque había esa confianza en Dios, porque él estaba reposando en Dios. Por eso Jesús estaba acostado, estaba durmiendo, sabía que no iba a pasar nada. Los que estaban amedrentados y acobardados eran los discípulos, porque vieron la tormenta grande, porque vieron el azote, porque vieron las grandes olas y estaban acobardados. Ok, Proverbios capítulo 3, versículo 24. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. En medio de una tormenta, en medio de una tempestad, cuando tú te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Imagínate en medio de un problema que te está azotando y no te puedes dormir, porque tu confianza está menguada con Dios, porque no estás confiando en Dios, porque estás viendo las circunstancias, estás viendo la tormenta, estás viendo las grandes olas, pero ya no estás viendo a Cristo que está ahí cerca de ti y ya no se está cumpliendo. Cuando te acuestes no tendrás temor. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato, agradable. Imagínate que si no solamente tienes el problema, sino que cuando tienes fe y estás en medio de la dificultad, estás estresado, estás nervioso, estás ansioso, estás turbado. Y toda esa turbación, ¿por qué viene? Porque la tormenta, el agua está entrando a tu barco. El agua está entrando a tu barco y estás permitiendo que tu barco se empiece a hundir por dentro. Ya no son los problemas que hay afuera, sino ya son los problemas que hay en tu corazón. Estás perdiendo la paz. Por eso dice: cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. La paz de nuestro Señor está ahí. Debemos notar que Jesús estaba dormido tranquilo en medio de la tormenta, y nos muestra que Jesús tenía una conciencia tranquila, porque él sabía que había hecho lo que tenía que haber hecho. Él había estado haciendo misericordia, había estado orando por los enfermos, los había sanado, había dado una gran enseñanza, la cual venía de parte de Dios, había sido ungido para dar esa enseñanza. Y después de haber hecho todo su trabajo, se sube a la barca y se va a ir al otro lado. Y va con sus discípulos y se queda dormido, porque tenía una conciencia tranquila. No he hecho nada malo, no he pecado, las cosas que he hecho las he hecho correctamente, y pudo descansar. Tenía una conciencia tranquila. Por eso te digo, él no permitía que la tormenta que había afuera entrara a su corazón. Ok, entonces, una gran pregunta que nos deberíamos hacer todos nosotros. Jesús estaba dormido. Dice Marcos capítulo 4, 38, miren. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro. Y esta es la pregunta que todos a veces hacemos: ¿no tienes cuidado que perecemos? Hermanos, se nos olvida que Dios está pendiente de nuestra vida.
¿No tienes cuidado que perecemos? A veces cuando vemos el problema y la tormenta y la dificultad tan grande, como que nosotros nos acercamos a Dios y le decimos: Señor, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? ¿Que no ves que mi barca se está hundiendo? Señor, ¿que no tienes cuidado? ¿Que no ves que estas cosas me están afectando? Los discípulos se atrevieron a despertar a Jesús. Es un gran relajo. Él estaba durmiendo. Van y lo despiertan. Señor, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Mateo 8:25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Sálvanos que nos vamos a morir. Fíjate la palabra, nos vamos a morir. Señor, ¿qué no te das cuenta que se está ahogando la barca? ¿Qué no ves que nos estamos hundiendo? ¿Qué no ves que nos vamos a morir? Sálvanos, Señor, sálvanos. ¿Qué nos muestra todo esto? ¿Qué nos muestra? Miedo se había apoderado de ellos. Ya no tenían atención a lo más obvio. Jesús está con nosotros, Él es el Maestro, Él es Dios. Él es el que sanó al leproso, Él es el que sanó a los enfermos, Él es el que hizo los grandes milagros. Él está aquí dormido con nosotros. ¿Para qué lo molestamos? Es una gran tormenta, pero si Jesús quisiera que nosotros muriéramos en este momento, ya nos hubiera matado. Ellos habían perdido una cosa de vista: a Jesús. Habían perdido de vista que Él era el Hijo de Dios y que estaba con ellos en la barca. Nosotros, en medio de las tormentas, hermanos, debemos de recordar lo que dice la carta primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Tú crees esa palabra? Echando toda vuestra ansiedad. Si tú estás nervioso y ansioso por un problema, por una circunstancia, por una dificultad, dice: echa toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque, hermano, si tú no echas tu ansiedad sobre Cristo, esa ansiedad te va a comer. Y ya no solamente va a ser el problema económico, no va a ser el problema del trabajo, no va a ser el problema que viene de fuera con sus olas tan grandes, sino que tú mismo te vas a estar destruyendo con esa ansiedad y con ese sufrimiento, con esa falta de fe, y todo ansioso y nervioso, y vas a cometer mucho más errores que teniendo paz para con Dios. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él te cuida. Y debemos de entender una cosa: Jesús nos está cuidando. Tenemos que depositar toda nuestra ansiedad sobre Él. ¡Qué majestad de nuestro Señor Jesús! Que Él ordena, se levanta después de que lo despiertan, se levanta, reprende el viento y la tormenta, y después de reprenderlo vino una calma instantánea. Detiene el problema y la dificultad. Pero en medio de este gran milagro, hermanos, para nosotros hay tres enseñanzas. No solamente remueve lo que causa el problema. Fíjate, no solamente remueve lo que causa el problema, sino que también remueve el efecto del problema. O sea, no solamente termina con la tormenta, sino con el efecto de la tormenta. Es maravilloso Dios. Es maravilloso Dios, hermanos. El segundo es que no solamente nos salva de una ira, incluso de Dios, sino que también nos salva del pecado. Porque cuando el agua está entrando en nuestras vidas y ha entrado el pecado, también de eso nos salva el Señor. Y el segundo y el tercero es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué no tienen fe? ¿Por qué no tienen todavía esa fe de depender de Cristo? ¿Por qué su miedo? Si los discípulos habían visto los milagros de Dios, pero no tenían suficiente confianza en Jesús. O sea, vieron los milagros, pero no tenían confianza. Pensaron que se iban a ahogar, pero si Él estaba en medio de ellos, ¿por qué pensaron que se iban a ahogar? Ok. Hermanos, la fe no solamente es decir,
es verdad lo que Jesús nos ha enseñado en las enseñanzas del Sermón del Monte. La fe no solamente es decir, es verdad lo que Jesús habló, es verdad lo que Jesús habla de las señales del fin. Eso no solamente es la fe. La fe es una confianza en Jesucristo, hermanos. O sea, la fe no solamente es en lo que Él nos enseñó y en lo que nos habló, sino en lo que Él puede hacer en nuestra vida y en las circunstancias de alrededor. Esa es la fe, hermanos. Porque muchas veces podemos decir, sí es cierto, Dios puede sanar a un enfermo, sí es cierto, Dios puede quitar cualquier problema de una persona, sí es cierto, Dios puede sanar cualquier enfermedad. Pero si tú no tienes esa confianza de decir, Jesús está conmigo y Él me va a ayudar en todos mis problemas y en todas mis adversidades, entonces ¿qué clase de fe tienes? No es una fe completa, no es una fe real y verdadera de depender de Cristo en todas las adversidades. Vino un asombro en los discípulos cuando vino la calma. El asombro de ver ese gran milagro que Jesús obró sobre la propia naturaleza. Pero nos muestra algo Jesús, que Dios es capaz de librar a los suyos de cualquier problema común. Y también Dios es capaz de rescatar y liberar a cualquier persona que está esclavizada en el pecado. Dios es capaz de cambiar cualquier circunstancia. Y cuando Dios cambia las circunstancias, no le queda otra cosa a los discípulos, a nosotros, de decir, Señor, cuán poderoso eres. Pero ¿por qué te faltó la fe? ¿Por qué en el momento de la dificultad y cuando viste las horas tenías una fe decaída y menguada en decir, ¿acaso Dios no nos podrá ayudar? Señor, ¿por qué te duermes? ¿Que no ves que nos vamos a morir? Y una vez que Jesús se levanta y reprende los vientos, ay Señor, eres bien poderoso, o eres muy poderoso. Y como que ahora sí viene una calma de decir, ay, Dios está con nosotros. Pero en el momento de la dificultad tuviste muchas dudas. Romanos capítulo 8, versículo 1 a 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, ciertamente la tormenta del pecado, la cual azota a todo ser humano, y lo vemos en las personas que están influenciadas por la maldad y el pecado, que sus vidas son un tormento y sus vidas están destruidas por su pecado. Entendemos una cosa, hermanos, hay una obra de nuestro Señor Jesús que está haciendo para salvar a todo pecado. Y cuando una persona está atormentada en su pecado, viene a Cristo y lo salva. Aun cuando el agua está dentro de su embarcación, aun cuando el barco se está hundiendo ya y no hay esperanza, Dios mete su mano y lo salva. Pero también entendamos una cosa: las tormentas de las adversidades que nos atacan a nosotros como cristianos demandan, hermanos, que pongamos toda nuestra confianza en nuestro Salvador Jesucristo. En Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Y si vienen las olas y golpean nuestra embarcación, hermanos, entendamos una cosa: Cristo está ahí con nosotros. Y Él es el único que nos puede ayudar en la adversidad. No lo perdamos de vista. No perdamos de vista a Cristo. No perdamos de vista a Jesús. Porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hagamos una oración. Padre, qué gran enseñanza nos dejas en esta historia, Padre. Qué gran enseñanza, Señor, de ver esa tormenta terrible queriendo hundir esa embarcación de los discípulos, y los discípulos temerosos
sin entender que tú estabas ahí para ayudarnos. A veces nuestras vidas pueden estar así, Señor, y es cuando cometemos locuras, porque dejamos de verte, Señor, y empezamos a ver las circunstancias. Pero sabemos que tú eres el Todopoderoso y que tú, Señor, reinas y gobiernas y tienes potestad sobre todas las circunstancias que nos rodean. Y que de un momento a otro, Padre, tú puedes revertir la tormenta y traer una gran bendición, Señor. Pero, Padre, que no falte nuestra fe, que no falte nuestra confianza y que nuestros ojos puedan ser abiertos para ver quién es el que está con nosotros, Señor. Padre, que no se nuble nuestra vista y que no se nuble nuestra confianza, porque tú eres el Todopoderoso. Ponemos nuestra confianza en ti, nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, y confiamos en ti, Señor, en que tú vas a obrar y que desde este preciso momento tú puedes, Señor, cambiar toda circunstancia. Queremos seguir confiando en ti, Jesús. Hay momentos, Padre, y lo aceptamos, en que nuestra fe se ve debilitada y menguada por las circunstancias. Sin embargo, Señor, queremos seguirte mirando a ti, Señor. Queremos seguir mirándote a ti, al Dios Todopoderoso. Y contigo queremos caminar de la mano. Gracias por tu palabra, gracias por esta historia que nos has dejado, Señor, y por dejarnos entender lo grande y maravilloso que eres, Padre. Que esta palabra quede en nuestros corazones, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.